Hermanos, bienvenidos. A un enorme placer poderles saludar a través de este canal y poderles enviar mis oraciones, mi corazón y el Señor conoce el deseo de mi corazón de poderles ver pronto. Y doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar sirviendo a través de este tiempo, a través de esta plataforma. Y quería anunciarles y quería tomar unos minutos para decirles que la iglesia se va a reabrir nuevamente, gracias a Dios, y queremos reabrirla el 21 de junio de este mes, y vamos a tener nuestros servicios a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Para aquellos que nos han visitado, estamos en la iglesia Trinity de Walla Walla y pues les esperamos, mis amados hermanos. Si usted quiere invitar a alguien, está bien. Y también quisiera decir esto, que si usted no se siente confortable en estar ahí, está bien. Tómese su tiempo. Hay algunas reglas que quería también mencionar en esta mañana, que todos aquellos que vamos a estar en el templo, el 21 estaremos usando tapabocas o cubrebocas para proteger a los hermanos que quizás estén ahí con nosotros y pues a la misma vez protegiéndonos nosotros. La iglesia proveerá desinfectante para nuestras manos y bueno, estaremos tratando de guardar nuestra distancia y bueno, queremos reunirnos. Yo estoy ansioso de poderles ver y poder alabar y glorificar al Señor juntos como cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Les esperamos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y vamos a dar tiempo a la adoración y exaltación de nuestro Señor Jesucristo a través de los hermanos que tocan en el grupo. Y permítame orar y permítameles dar el tiempo para que nos guíen en algunas alabanzas en esta mañana. Amén. Padre, te pido que bendigas a Norberto, a Iris, Padre, a Dariel, Señor, y a Noé. Padre, te pido que los limpies, que los guardes, que los uses para exaltar, para glorificar y para que, Padre, podamos elevar tu nombre muy en alto. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por lo que estás haciendo y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder exaltar y glorificar tu nombre. Señor, bendice desde ya a cada persona que vamos a estar ahí el próximo domingo y queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y queremos hacerlo con un corazón genuino, con un amor genuino para ti, Señor, y queremos traer, Señor, todo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Solo tú, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Aleluya. Muy buenos días en este bello domingo. Espero que la bendición de nuestro Dios esté con ustedes en sus hogares y estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder dar este mensaje en esta mañana. Recuerden que estamos estudiando primera carta de Juan y ha sido una bendición. Creo para mí ha sido un reto el poder estar enseñando esta carta, a pesar de que la he visto varias veces. Me sigue a mí dando el privilegio de poder aprender y de poder descubrir nuevas cosas. Gracias, hermanos, por el tiempo que nos dan de poder escuchar, de poder conectarse con nosotros y poder estar leyendo la palabra del Señor, viendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor y sobre todo recibiendo la instrucción del Señor, porque eso es lo más importante y necesario para nuestras vidas. Sin más preámbulos, quisiera que abrieran sus Biblias ahí donde están y les invito a que puedan abrir la palabra del Señor en primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar en esta mañana en el verso 11. Espero poder terminar, si es posible, el capítulo 3 y bueno, todavía nos quedarían 2 capítulos más de primera carta de Juan. Pero en esta mañana, abra sus Biblias conmigo y si usted ya encontró primera carta de Juan, permítame hacer una pequeña oración para que el Señor nos pueda ayudar a comprender, a entender, a aplicar y poner por obra la palabra del Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad, así como es hecha en el cielo, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque la vida, los corazones de cada persona que
pueda estar escuchando, viendo este video, Señor, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda, Señor, hacer lo que sabe hacer, Señor, transformar, cambiar, renovar a la vida del hombre, Señor, y también por el otro lado, reavivarnos, darnos la vida que necesitamos para poder seguir viviendo de este lado del cielo. Padre, gracias por tu iglesia en esta mañana, gracias porque sé que tus planes para tu iglesia son perfectos, son buenos. Y Padre, en esta mañana ayúdanos a ver tu palabra de tal forma que podamos recibir tu consejo de una forma directa hacia nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y como es costumbre, quisiera decirles que usted tenga una mente abierta para recibir la palabra del Señor, un corazón dispuesto para recibir la instrucción de Dios y una actitud correcta, una actitud humilde, reconociendo que Dios es Dios soberano sobre toda la tierra, sobre todas las cosas y más a nosotros que nos ha redimido, que tengamos una actitud de reverencia al oír, al recibir la palabra y que creamos su palabra aún cuando a nosotros no nos hace sentido ciertas cosas, que la creamos por fe, la apliquemos por fe y la obedezcamos por fe. Amén. En esta mañana vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos, ¿ok? Bendiciones. Dice la palabra del Señor así en el verso 11 del capítulo 3 de primera carta de Juan. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanece en nosotros. Perdón, lo repito. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, es muy importante ver los retos de la palabra del Señor en esta mañana. Creo que una de las realidades más grandes que la palabra del Señor nos está enseñando en esta mañana es que verdaderamente la palabra de Dios no deja de asombrarnos a qué tan real es el mensaje de Dios y qué tan vivo y qué tan actual para nosotros en estos días, donde supuestamente todo lo sofisticado, lo tecnológico y la era del internet y todo esto, creo que la palabra sigue trayendo tanto peso a nosotros para regir, para dirigir, para darnos la brújula que necesitamos y la orientación que necesitamos necesaria para vivir de acuerdo a los preceptos y de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estoy contentísimo de poder pasar con ustedes este libro y espero que el Señor esté enseñándoles grandes cosas como lo está haciendo conmigo. Acuérdese que la semana pasada, como referencia y como recuerdo, para recordar un poquito de lo que estuve enseñando la semana pasada, recuerde que di 2 puntos importantísimos y di también varias ideas. Uno de los puntos que di la semana pasada dice que somos llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y estuve hablando de que Cristo es puro, Él es puro, en Él no hay pecado, en Cristo no hay pecado, Él es justo y Él vino aquí a la tierra a vivir, a hacerse hombre, a emanarse como nosotros, que dice la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros, a deshacer las obras del diablo. También otra de las cosas que estuve enseñando la semana pasada fue el punto cómo debemos caminar si queremos reflejar a Cristo. Y estuve hablando acerca de guardando los mandamientos, limpiarnos cada día en Él con un verdadero arrepentimiento genuino que muestre que verdaderamente Cristo mora, habita en nosotros, en nuestro corazón. Y también hablaba acerca de que una de las identificaciones del Hijo de Dios es que practica la justicia, es justo, amén. Otra de las ideas que estuve hablando en el segundo punto era de que el Hijo de Dios debe de rechazar el pecado, no vivir en el pecado. Amén. Entonces, otra de las evidencias grandes del Hijo de Dios que ha nacido de nuevo por medio de la fe es que ama a los hermanos. Y ahí fue donde yo me quedé la semana pasada. En esta mañana quiero hablar que somos nuevas criaturas de acuerdo al verso 12 al verso 18. Y déjeme ver el verso 12 al verso 18. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Y que ¿por qué causa le mató? ¿Por qué causa le mató? Es interesante ver la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios trajo a Caín y le exhortó más bien y le dijo, si usted quiere ir conmigo al capítulo 4 de Génesis, quiero mostrarle un verso que verdaderamente está muy interesante y que usted puede quizás meditarlo en casa para que usted pueda verlo a la luz del día. Es interesante ver la palabra del Señor porque
creo que aquí Caín fue algo interesante lo que el Señor le dijo a Caín. Y yo creo que en esta mañana usted y yo podemos ver la palabra del Señor. Aquí está, capítulo 4, verso 6 del primer libro de la Biblia, que es Génesis, el empiezo, el comienzo. Y dice la palabra de Dios así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? En otra versión usted lo va a encontrar y le dice el Señor Dios de los ejércitos, le dice a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe que Dios le avisó antes de que cometiera el homicidio contra su hermano? Dios le trató de prevenir antes de que él matara a su hermano Abel. Pero Caín no quiso obedecer la voz de Dios. Y Dios lo deja como un ejemplo. Es extraordinario que el apóstol Juan nos lo da de ejemplo. Dice que no seamos como Caín. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Yo creo, mis amados hermanos, que ahí está la respuesta en el verso 12, porque sus obras eran malas y las obras de su hermano Abel eran justas. Ahora, recuerden que al que se le estaba ofrendando era Dios. Entonces Dios conoce el corazón, las intenciones de nosotros. Entonces yo le puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí. Pero no podemos engañar a Dios. Yo creo que en esta mañana, hermanos míos, en este verso 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Quiero preguntarles, si usted, fíjese, Caín tenía voy a darle algunas definiciones de Caín. Caín tenía envidia, Caín no era justo y Caín, sus obras eran malas. Estas son algunas de las cosas que el verso 12 enseña acerca de Caín. Pero sobre todo también Caín era un asesino porque mató a su hermano. Tenía envidia. Sus hechos no eran justos. Fíjese, todo es un proceso, hermanos. Se enojó, tuvo envidia. Fíjese, se enojó, tuvo envidia. Sus obras no eran justas, sino eran malas. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el final? Que consumió su pecado, que fue muerte, matando a su propio hermano. Oiga, hermanos, esto es terrible. El odio hacia los santos. El odio hacia los justos. Oiga, hermano, dice, hermanos míos, en el verso 13, si usted va conmigo, dicen, hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No sé si le ha ocurrido a usted, mi amado hermano, pero a mí me ha ocurrido muchas veces. Yo trabajo fuera, no únicamente en la oficina. Yo tengo mi trabajo secular. Y sabe que a veces la gente te odia sin motivo, ¿no? Y no porque uno sea perfecto, no. Pero a veces simplemente con conocer a alguna persona, simplemente de vista, te odia por lo que tú representas. Porque eres un hijo de Dios, que amas al Señor y quieres hacer las cosas correctas. Y esa es evidencia o esa es una razón contundente para que pueda haber un odio. Y luego dice en el verso 14, fíjese, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted y yo sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese, aquí está en el verso 14, si usted está conmigo, dice, en que amamos a los hermanos. ¿Sabe que una de las cosas más hermosas que yo extraño de la iglesia,
junta en armonía, porque dice el verso 30 y Salmos 133 dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía su bendición. Mire, una de las cosas que yo extraño mucho de la iglesia es esto, que yo no me puedo acostumbrar todavía después de 3 meses el estar predicándole a la cámara. Y yo digo, Señor, ayúdame, dame la habilidad de poderlo hacer, porque pues yo no tenía ningún entrenamiento antes de poder estar en esta situación. Y entonces el Señor nos ha dado, fíjese, el conocimiento a nosotros, a usted y a mí, como dice el verso 14, de que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Ahora dice la palabra de Dios que una de las evidencias que nosotros podemos decir que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. ¿Y sabe qué? Yo extraño el tener esa relación personal, cercana, íntima con la iglesia. Extraño verles. Aunque he hablado por teléfono con ustedes y algunos de ustedes los he visto por algunos momentos, hermano, extraño poder estar con ustedes, adorar al Señor juntos, exaltar al Señor juntos, adorar, enaltecer el nombre del Señor como congregación, como cuerpo de Cristo, orar juntos. ¿Y sabe qué? El poder estar yo predicando, enseñando la palabra de Dios, viéndole sus rostros. Hermanos, les extraño y les amo en Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en el verso 15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida. Yo espero que nadie, absolutamente nadie en la iglesia odie a su hermano. No solamente a su hermano en la carne, sino a su hermano en la fe, o viceversa. Y quiero que sepa, mis amados hermanos, que el verso 15 que estoy leyendo dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. Y sabéis que ningún homicida, ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él, en Cristo Jesús. Son mis amados hermanos. En el verso 16, amar implica sacrificio. Si usted ama y no hay sacrificio, quiere decir que quizás su amor debería de ser cuestionable. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a Cristo, hay un sacrificio que pagar. Hay un sacrificio personal que debe de estar todos los días. Y en esta mañana yo quisiera que tu sacrificio a Cristo fuera, como dice el verso 16. Y en esto hemos conocido el amor de Dios, usted y yo, en que Él puso su vida por nosotros. Oh, pero a la mitad del verso viene una connotación, un reto grande para nosotros que somos sus hijos, pero también para nosotros que somos hermanos en la fe. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Sabe que eso es lo más difícil que yo he encontrado en las Escrituras? Quizás usted está dispuesto a dar la vida por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa. Pero oiga, por un hermano en la fe.
¿Sabe qué? Eso solamente es posible cuando tú amas con un verdadero amor ágape a Dios. Eso solamente es posible cuando verdaderamente Cristo vive, mora, habita en nosotros. Porque en usted y yo no lo haríamos, créame. Y esa es una de las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, que nosotros somos hijos verdaderos, no hijos falsos. Estuve enseñando las semanas pasadas de que hay los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y aquí está dando Juan evidencias claras. En el verso 16 dice, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Creo yo, sin duda, mis amados hermanos, que la prueba de la vida es grandiosa. Y le voy a dar un resumen aquí rapidito, fíjese. El punto es la prueba de la vida, del verso, lo que estoy hablando en esta mañana, del verso 14 al verso 15, donde le voy a dar algunas ideas. Fíjese, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Sencillo. El que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. Pero usted puede decir, yo no he matado a nadie. ¿Cómo voy a ser un asesino? La Biblia dice que si usted odia a su hermano, usted es un asesino. Si usted no ama a su hermano, aún permanece en tinieblas, aún permanece muerto. Así puede estar usted en la iglesia, porque un hijo de Dios no puede aborrecer, no puede odiar a su hermano. Tercera idea, un homicida no tiene vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, si no amas o si no amo yo a mi hermano y lo aborrezco, yo soy un asesino, un homicida y no puedo permanecer en Cristo. Cuarta idea del primer punto. En cambio, Cristo nos enseñó lo que es el amor, entregando su vida por nosotros. Nos dio prueba, hermanos. No nomás dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿O qué? Nos amó. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que sacrificó, que ofreció a lo más preciado que tenía, a su único hijo, para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque nos amó tanto. Por eso yo le decía que no hay amor que se muestre genuinamente sin sacrificio. En otras palabras, tiene que haber sacrificio para poder dar ese amor genuino. Es maravilloso, hermanos. Y otra de las ideas última del primer punto que quizás quiero dar en esta mañana es: de esta manera, por la fe en Cristo y creciendo en Cristo, tenemos victoria aún sobre la misma muerte. Esto solamente está desde el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 14 al verso 15. En el verso 16 al 18, que ya lo había empezado, es el ejemplo mayor que el Señor nos está dando a través de Juan. Algo interesantísimo, hermano. Y una de las ideas que quiero comunicar en esta mañana sería como segundo punto, es el mayor ejemplo que Dios nos da a través del apóstol Juan. Aquí en las Escrituras está del verso 16 al verso 18 y dice:
Cristo es todo lo contrario a Caín. Fíjese, todo lo contrario Cristo es a Caín. Nosotros como cristianos debemos de ser semejantes a Cristo. Cristo amó, Cristo se entregó, Cristo dio su vida y la dio por todos nosotros. Ahí lo dice. Ahí lo dice en el verso 16. Y en esto hemos conocido el amor de Dios. ¿En qué lo hemos conocido usted y yo, mi hermana? Iglesia, ¿en qué lo hemos conocido? Ahí está en el verso 16. En que Cristo puso su vida por nosotros. Y Cristo te dice, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Quizá para muchos puede sonar ridículo. Y usted puede decir, eso no es literal. La palabra de Dios está ahí. Y la palabra de Dios es verdad. Hay cosas que son simbólicas, hay cosas que son una idea para figurar algo. Pero en esta ocasión creo que Dios está siendo muy claro y esto es real. Y es por eso que la palabra de Dios es tan bella, hermanos. Otra idea en el segundo punto, como el mayor y el mejor ejemplo que Cristo nos dejó en la palabra. Aquí está, Juan nos escribe y dice, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y otra idea que está en el segundo punto aquí dice, poner la vida por otros comienza por los aspectos más básicos, como proveer para las necesidades o carencias de nuestros hermanos que están pasando por necesidad, especialmente en este tiempo de este virus que se ha extendido tanto aquí, especialmente en el estado de Washington. Creo yo que esta es una manera linda de poder mostrar nuestro afecto, nuestro amor. Que verdaderamente amamos a los hermanos. Es muy importante que nosotros estemos no solamente proveyendo para los hermanos algunas necesidades que estén a nuestro alcance para poder ayudar a algunos, pero es muy necesario que nosotros que quizás podamos ayudemos a nuestros hermanos en la fe. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 15 y 16, capítulo 2, verso 15 y 16, nos da una pauta muy importante referente a lo que está hablando Juan aquí. En el capítulo 2 del libro de Santiago, verso 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Creo yo, hermanos, que Dios nos está retando no solamente a tener la fe en Él, a estar seguros en Él, pero ¿sabe qué Dios nos está diciendo? Que nosotros debemos de practicar, hacer, obedecer el mandato de Dios. Por eso yo dije hace un momento, que no puedes tú y yo poner la vida por nadie, que no sea tu sangre, si el amor ágape de Dios mora en ti. ¿Cuál es ese amor ágape? Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús viviendo, habitando en nosotros. En tus fuerzas, en tu intelecto, en tu amor, en tus sentimientos, tú no darías la vida por nadie, ni yo tampoco. Pero en Cristo Jesús cambia el resultado. Es interesante lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de la persona.
cuando tú crees a la palabra del Señor. Por eso en esta mañana es muy importante que usted y yo podamos ver a las Escrituras que verdaderamente Cristo nos está llamando a algo interesante a través de este libro o esta carta de Juan. Yo creo que para mí ha sido un reto, hermanos, un reto grande, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y déjame decirle, el tercer punto que quiero compartir contigo en esta mañana, iglesia, es este. Somos confirmados por el Espíritu Santo, usted y yo, de que hemos pasado de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos trajo a dar vida. Nos ha reavivado, nos ha dado nueva vida en Cristo. La palabra de Dios en el verso 18, si usted va conmigo al verso 24, quiero que lo mire de esta manera en esta mañana. Somos confirmados por el Espíritu Santo. Hablé el primer punto para hacer un resumen, la prueba de la vida. En otras palabras, el amor implica sacrificio. Si tú amas y no hay sacrificio, yo diría que deberías de cuestionar si verdaderamente estás amando. Porque si es un amor puro, genuino, santo, verdadero, te va a costar. Te va a costar profundamente muchas cosas, hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando. Pero si es un amor pasajero, un amor filial, un amor pasajero que no tiene ninguna raíz profunda, tú no pagas ningún precio, no hay sacrificio. Pero si es un amor genuino, verdadero, hay un precio que pagar, hermano, hermana, iglesia. Y Cristo nos quiere dar aquí una pauta. En el verso 18 dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua. Fíjese. No solamente basta hablar y decir las cosas con nuestra lengua, con nuestra boca, sino, dice aquí, en hecho y en verdad. Oiga, esto es tremendo, mis amados hermanos. Déjeme darle algunas ideas en el tercer punto, ¿ok? Dije que en el primer punto era la prueba de la vida, que es el amor. El amor implica sacrificio. El segundo punto es el mayor ejemplo que el Señor nos ha dado a través del pasaje que estamos viendo de Primera de Juan capítulo 3, del verso 16 al 18, nos ha dado un mayor ejemplo, Cristo Jesús. Y tercer punto, que somos confirmados por el Espíritu Santo de acuerdo al capítulo 3, verso 18 al verso 24. Y según Juan, aquí está la victoria del creyente que proviene de estas cosas espirituales. Lo vuelvo a repetir. Juan está dándonos la pauta, la victoria para cada creyente que ha nacido de nuevo por medio de Cristo Jesús. Y nos da algunas ideas, fíjese. Y estas ideas provienen de las cosas que son espirituales de parte del Señor. Y primera cosa que nos da la idea es un amor genuino. En el verso 18 al verso 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, a veces es mejor no decir nada y actuar. Hacerlo. Deberíamos de ser más sinceros y mostrar nosotros, como cuerpo de Cristo, iglesia, mostrar buenas obras unos con los otros.
Verso 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? Ahí está. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Segunda idea en el tercer punto que estoy dando en esta mañana es un corazón irreprensible. Verso 20 al 21 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, a usted y a mí me reprende, confianza tenemos en el Señor. Fíjese, el Señor no solamente nos está pidiendo un amor genuino, sino nos está pidiendo un corazón irreprensible, que si tu corazón te está convenciendo, te está diciendo que tú necesitas amar a tus hermanos, oiga, corrige eso, hermano. Hermana, corrija eso, porque si no, usted estará en graves problemas. Verso 21 dice que, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. En mi tercer punto quiero darle la tercera idea de mi tercer punto. Una oración limpia. Y está en el capítulo 3, verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y aquí está el porqué. Aquí está la razón. En el verso 22, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Ahora déjeme preguntarle algo. Si usted no está amando a su hermano o no lo está ayudando a su hermano, usted no está haciendo las cosas agradables a Él. Pero si usted, escuche, pero si usted está amando a su hermano y usted está ayudando a su hermano que ve que tiene necesidad, usted está agradándole a Cristo. Aquí está, hermanos. No lo digo yo, aquí está. Más claro. No se puede ver. En el verso 23 quiero darle otra idea que está quizás en el verso 22 también, pero en el verso 23 creo yo que una vida obediente es la clave para el verso 22 que acabo de leer. Yo creo que si nosotros hacemos las cosas que son agradables a Él, somos obedientes con nuestra vida que Él nos ha dado. En el verso 23, una fe que sea madura en Cristo, hermanos. Una fe que esté creciendo, que esté aumentando cada vez, semejarse más a Cristo. Ese debería de ser el anhelo, el deseo de cada creyente, de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Iglesia, esa debería de ser nuestra meta, ese debería de ser nuestro anhelo. Que nuestra fe sea una fe creciente, una fe madura, que se pueda asemejar a Cristo. Y en el verso 23 te da esa pauta. Dice, y este es el mandamiento. ¿Cuál? Allí está. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oh, pero tiene otra parte. Y dice, y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado el Señor, hermanos. Esta no es ordenanza, esta no es idea mía, hermanos. Esto también aplica a mi vida y donde yo necesito trabajar y aún necesito todavía yo que predico, que enseño la palabra de Dios, necesito aún amar mucho más a mis hermanos, aún poder ver las necesidades que hay y poder asistir, poder ayudar. Creo yo que esa es una fe creciente y madura que refleja el carácter de Cristo, mis amados hermanos. Iglesia, y la última idea del tercer punto es una permanencia firme, constante en la palabra del Señor, hermanos. A veces sopla el viento para allá, nos echa la hoja para allá y sopla el viento de este lado y la hoja corre de este lado. A veces el viento sopla para arriba y la hoja sube para arriba. El viento deja de soplar y la hoja cae al suelo. Hermanos, iglesia, una permanencia firme en la Escritura es una evidencia de que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, de que verdaderamente el amor ágape, el amor genuino de Dios, el corazón irreprensible, una oración siempre limpia de pedir perdón al Señor, de humillarnos, de buscar su rostro continuamente, de tener esa actitud de obediencia, de tener esa fe madura que esté creciendo, que esté en aumento cada vez, de reflejar el carácter de Cristo. Y por último, una permanencia firme, constante, anclada en la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Por eso el rey David decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y dice que será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, fíjese, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, hermanos, porque el Espíritu, por el Espíritu que Él nos ha dado. Yo espero que usted en esta mañana usted esté convencido que el amor que Dios ha dado a su vida es un amor genuino para Cristo Jesús, hermano. Hermana, iglesia. Que su corazón es irreprensible, que usted pueda ver que la mano de Dios está obrando su perfecta y santa voluntad en su vida. Que cada vez que usted se postra para buscar el rostro del Señor, sea con una mente abierta para que el Señor pueda poner su consejo, su palabra en usted, en su mente, pero también que usted tenga un corazón donde usted pueda saber y esté convencido, escuche bien esto, de que usted debe de rendirse, de que usted debe de postrarse ante el Ser Supremo, que es Dios, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y por último, una actitud correcta, donde usted oiga su palabra, la obedezca y dé fruto, hermano, hermana,
Iglesia, dé fruto de una fe creciente, de una fe que vaya en aumento, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas más hermosas que voy a terminar en esta mañana es usted y yo, hermanos. No podemos dejar la Escritura, la palabra del Señor fuera de nosotros. Esa es la brújula. Esa es la que nos lleva al destino donde nosotros vamos a llegar. Ella es la lámpara que alumbra nuestros pies. La palabra es la luz que nos aluza a nuestros ojos. Pero también la palabra es la que nos va a mantener firmes para poder llegar al destino que el Señor quiere llevarnos. Permítame darle un verso para terminar referente a la palabra del Señor. Y creo yo que estoy convencido que la palabra del Señor no lo digo yo, pero el Señor me puso este verso, no está en mis notas, pero se lo voy a dar. Hermanos, iglesia, amigos que nos están viendo, que quizás tú no crees en Cristo, tú no crees en Dios, escucha esta porción de la Escritura. Es segunda epístola o segunda carta de Pedro, verso 19 del capítulo 1. Dice, y tenemos, escuche bien esto, dice, y tenemos la palabra profética más segura. No solamente segura, sino más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos la palabra profética, la palabra de Dios, este bendito libro, desde Génesis hasta Revelación. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, 66 libros que nos marcan la pauta para vivir de este lado del cielo, agradando al Señor Jesús. Iglesia, que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los guarde.